Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de poder estar a través de este medio para alabarle y bendecir su nombre. Gracias a todos los que ya están conectados y a aquellos que se van a conectar más adelante. ¿Verdad? Que conforme vayan entrando, ¿verdad? Que se vayan viendo a nosotros. Vamos a dar inicio a este servicio. Sabemos que es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y esperamos, hermano, ¿verdad? Mi deseo es que cada que nos conectemos, cada vez que nos reunimos, hermano, tomemos esto muy en serio. Amén. Que recordemos que al Dios que le servimos nosotros es digno de alabanza, de adoración, que Él es digno de ser exaltado en gran manera y que pese a todas las circunstancias que están pasando, ¿verdad? Él sigue siendo digno de que todos le alaben y que todos le tomen la debida reverencia a su nombre. Amén. Porque cada vez que nos reunimos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Amén. Así es que por eso es que empezamos a las 7, para que cada uno de nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Tomemos un tiempo para estar delante del Señor antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Que cuando entremos a la palabra, entremos a este momento, ¿verdad? Lo tomemos como debe de ser. Amén. Gloria a Dios. Y quisiera en este día leer el Salmo 33. Voy a estar leyendo el Salmo 33 y antes de leer el Salmo, ¿verdad? Quisiera agradecer a Dios, ¿verdad? En este día, darle muchas gracias a Dios, uh, porque este día me permite a mí y a mi esposa, ¿verdad? Cumplir 27 años de casados. Suena, suena poco, hermano, ¿verdad? Suena dos simples números, 2 y 7, 27 años, pero si no fuera por la misericordia y por el amor de Dios, ¿verdad? Que nos rescató a tiempo, no sé qué hubiera pasado. Y le agradezco por eso a Dios, ¿verdad? Que él nos salvó y que gracias a Él estamos hasta el día de hoy sirviéndole. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Y no podemos, ¿verdad? No la puedo ni llevar a cenar. Pero gloria a Dios de todas maneras. Amén. Ahora sí, Salmo 33, yo creo que ya les dio tiempo de buscar Salmo 33 y voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. ¿Ah? Ahí dice que la tierra, pues yo dije toda la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Verdad? Qué bonito salmo, hermano, ¿verdad? De alabanza al Señor, ¿verdad? De alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Y ahorita decía, ¿verdad? Que ojalá que cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo estemos tomando muy en serio, ¿verdad? Porque su palabra es recta, amén. Porque cada que nos reunimos, ¿verdad? Nos reunimos a alabarlo a Él, a bendecirlo a Él y que Él nos hable a nuestras vidas también a través de su palabra. Sabemos que todo lo que está pasando, ¿verdad? Nada se ha salido del control de las manos de nuestro Dios, que Él está en control de todas las cosas, que nosotros en este momento, meditando, ¿verdad? No, estaba meditando, decía, no sabemos cuándo exactamente nos vamos a poder reunir, pero nosotros esperamos en Él. Nosotros esperamos en el tiempo perfecto de Él, amén. Y el mundo entero, hermano, ¿verdad? Espera la misericordia de Dios. Esperan, ¿verdad? A unos gobernantes, ¿verdad? Dice, pues lo único que puede ayudarnos es Dios, ¿verdad? Y qué bueno que reconozcan que aún gobiernos, que aún países muy poderosos, hermano, ¿verdad? Saben que nada pueden hacer, que solamente Dios es quien nos puede ayudar. Y nosotros, ¿verdad? Dice su palabra, dice el versículo 20, dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amén. Es que nosotros ya sabemos que nosotros esperamos en Él en todo tiempo, ¿verdad? Dice, porque en su santo nombre, por tanto, dice el 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, nosotros nos alegramos delante de su presencia y nos regocijamos en Él, sabiendo que Él está en control y que todo lo que Él ha permitido, lo ha permitido para gloria y honra de su nombre y que su nombre sea exaltado. Al final de todas las cosas, el que lleva toda gloria y toda honra es Él. Es que nosotros esperamos en Él. Dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, ¿verdad? Según esperamos en ti. Y en este día vamos a orar y vamos a darle la gloria a nuestro Dios, amén. Y vamos a decirle, Señor, nosotros esperamos en ti. ¿Ya? Nosotros estamos esperando, como dice otro salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová. Amén. Y vamos a clamar delante de Él. Padre Santo y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos una vez más delante de su presencia, Señor. Gracias, Señor, porque usted sabe, Señor, todo lo que usted hace, Señor, con sabiduría. Hay cosas que aún nosotros no entendemos. Pero gracias le damos, Señor, porque aún por lo que está pasando en este tiempo, Señor, donde la tecnología está muy avanzada, Señor, y que nosotros, a pesar de todas las cosas, podemos alabar y bendecir su nombre a través de este medio, Señor. Si esto hubiese pasado hace 100 años, Señor, hubiera sido imposible que nos reuniéramos, Señor, a través de algo, pero usted sabe los tiempos y las sazones, Señor, y usted permitió que todo lo que esté pasando en este momento, Señor, en estas fechas. Gracias le damos, Señor, porque nosotros esperamos en usted, como dice su palabra, Señor. Nosotros nos alegramos en usted, Señor, porque en su nombre hemos confiado, Señor, porque hemos creído que en su palabra, Señor. Y en este día le agradecemos por darnos la oportunidad de reunirnos para alabarle y bendecirle, Padre, para darle gloria y para darle honra a través del mérito, Señor, sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no venimos en nuestro propio nombre, Señor, que venimos en el nombre y a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que usted escucha, Señor, nuestro clamor, que usted escucha, Señor, a su pueblo. Padre, en este día vengo presentando la vida de nuestro hermano Miguel, que es el que va a traer su palabra. Yo le pido, oh Señor, que sea usted usándolo, Señor, que sea usted bendiciendo nuestras vidas, Señor, a través de su palabra, que usted use, oh Dios, el instrumento que ha de usar para bendecir a su pueblo. Gracias le damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Miguel con nosotros. Gloria a Dios. Que los bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Todo bien, ok. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, vamos a continuar. Nuestro pastor ya oró, así que vamos a entrar de lleno a la palabra. Si me acompañan en Efesios. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 13. Amén. Gloria a Dios. Efesios 6, del 10 al 13. Amén. La palabra de Dios leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí vamos a estar viendo esos versículos solamente. Este es un capítulo muy conocido. Amén. Pero quiero retroceder un poquito nomás en lo que estábamos viendo, nomás para conectarlo, pero esto está un poquito separado de todo lo que viene diciendo, pero estamos viendo la carta a los Efesios. Si se acuerdan, hace poquito, bueno, algunos sermones, cuando estábamos predicando de Efesios, se predicaba en Efesios 5:18, empezaba diciéndonos el apóstol que no nos embriagáramos con vino, en lo cual hay disolución. Y disolución significa desenfreno. Y nos pedía que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Nos estaba diciendo, ok, no se embriaguen con vino, sino como de alguna forma decir, embriáguense del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los domine. Y luego empezamos a ver relaciones humanas, empezamos a ver relaciones entre hermanos en la fe, relaciones entre pareja, la relación entre padre e hijo, relación entre amo y esclavo, lo vimos la vez pasada. Y lo que está diciendo aquí es que su llenura del Espíritu Santo se vea en cada relación que ustedes tienen. Si ustedes están llenos de Dios, se tienen que mostrar en su comportamiento como hermanos en Cristo. Si están llenos de Dios, se tienen que mostrar en su relación como pareja. Si están llenos de Dios, se tienen que mostrar en su relación de padres e hijos. Y con la llenura de Dios, para también en el trabajo, en nuestro contexto, en los empleadores y los empleados. Y es una necesidad que nos estaba llamando, una orden que nos estaba dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos decía que seamos llenos de Él, del Espíritu Santo, ¿no? Que estuviéramos dominados del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde nos quedamos la vez pasada, pero ahora empieza el apóstol para cerrar la carta, empieza a decir algo de despedida. Dice, por lo demás, hermanos míos, así que empieza como a decir, en otras versiones no dice por lo demás, es como dice por último, hermanos. Entonces empieza a despedirse y empieza a decir palabras muy hermosas, que dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjense cómo está ahora empezando a hablar como en una forma metafórica, y quiere decirnos algunas grandes verdades, pero el día de ahora no vamos a estar viendo, porque no les digo siempre el título de la prédica que le puse yo, es prepárate para el día malo. Prepárate para el día malo.
Y ahora vamos a estar viendo por qué necesitamos estar llenos de Dios, o por qué necesitamos estar fortalecidos en el poder de Dios, pero ahora no vamos a ver cómo hacerlo. Quiero que la palabra nos convenza de por qué necesitamos estar llenos fortalecidos en el Señor. Pero ahora nos vamos a ir como diciendo, bueno, ya sé por qué, pero no sé cómo. Pero eso va a venir en la siguiente prédica, si Dios nos permite. Entonces, ahora quiero que nos enfoquemos en esto, porque aquí no se nos da la descripción de cómo hacerlo, sino que empieza a explicar de por qué y de dónde viene la fuerza. Amén. Así que dice, por lo demás, hermanos míos, dice en unas versiones, por último, por como ya de despedida, hermanos míos, y me encanta porque el apóstol Pablo no está escribiendo, no está como exponiendo su teología para apantallar a los efesios, sino que tiene una ternura el apóstol de hablar, dice, por lo demás, por último, hermanos míos, mis hermanos. Y me encanta así como lo puso el Espíritu Santo por medio de Pablo, de que Pablo habla con esa ternura, de que le está dando un consejo a sus hermanos. Pablo les está a punto de decir un consejo, pero se los habla como amados. Y porque Pablo no era una carta teológica, y Efesios es una carta muy elevada, muy teológica, muy pesada, tiene contenido de todo, variado. Pero les habla a hermanos, a hermanos amados. Por eso le dice, hermanos míos, por lo demás, y luego les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Y aquí tenemos que entender que la carta a los Efesios hace un balance muy equilibrado en lo que Dios nos da por su gracia. Dios nos da bendiciones espirituales, Dios nos eligió, nos predestinó, Dios nos amó, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también hace un balance en la responsabilidad humana. Dice, ok, yo te he dado todo eso, pero ahora tú vístete como tienes que vestir, compórtate como un hijo de Dios. Empieza a dar la responsabilidad humana. Vístanse como hijos de luz. Empieza a traer la otra parte. Así que nuestra responsabilidad humana depende primeramente de lo que Dios ya nos ha dado. Una cosa depende de la otra. Nosotros tenemos que ser responsables porque Dios ya nos amó. No quiere decir que tengamos que ser responsables para que Dios nos ame. Amén. Tenemos que vestirnos como Dios quiere que nos vistamos. Me refiero a nuestra manera de comportarnos como hijos de Dios, que andemos como es digno de la vocación que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque Dios ya nos amó. No nos portamos bien para que Dios nos ame, sino en consecuencia de que Dios ya nos amó. Amén. Así que ahora nos da un mandato Dios y nos dice, y es imperativo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y es un mandato, no es un consejo, sino que está dándonos una orden. Amén. Ahora que veamos lo que este versículo nos dice, esto de fortalecernos y qué no nos dice. Lo que sí nos dice este versículo es que necesitamos la fuerza de Dios. Amén. Necesitamos la fuerza, el poder de Dios y la armadura de Dios. Fíjense cómo hace ese énfasis. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, es algo que nosotros no es nuestro, sino es de Dios. Eso nos dice la Escritura en esos capítulos, en ese versículo. Pero también hay algo que no nos dice. No nos dice cómo hacerlo aquí ahorita. No nos está diciendo
cómo lo hagamos. Suena bonita la frase, está todo, como de una manera metafórica, pero realmente no nos dejan en las nubes. Pues, ¿cómo lo hacemos? Si yo le digo, hermano, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, vístase de la armadura de Dios. Usted dice, sí, hermano, pero cuando usted ya llega a su casa y dice, pues no sé cómo. Entonces, ahorita no vamos a ver el cómo, como les decía, pero vamos a ver el por qué. Amén. Gloria a Dios. Y así como dice, si el apóstol nos deja aquí y nos dice, bueno, está bien, me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no tuviéramos, si no explicara después cómo, no tuviéramos ni idea de cómo. Diríamos, bueno, tengo que practicar la yoga, tengo que ir a las pirámides de Chichen Itza o no sé qué, a recibir energía ya de no sé de qué, del sol y llenarme del poder de Dios. No, pero como les decía, aquí ahorita vamos a ver en la siguiente prédica, ahorita les voy a dejar como con la pausa. Ahora vamos a ver qué tan grande es el poder de Dios. ¿Por qué tenemos que estar llenos de ese poder de Dios? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué es el poder de Dios? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Les quiero leer un comentarista, Hendrickson dice, fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra. Dice, fue por su poder que Dios no solo creó los cielos y la tierra, hizo los montes temblar, las rocas fundirse, el Jordán volverse atrás, desmenuzar los cedros del Líbano, desnudar los bosques, sino que también con este mismo poder levantó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo poder nos levantó a nosotros también de la muerte. Amén. Así que es un poder enorme lo que tiene nuestro Dios. Amén. Déjenme leerles en la carta a los Efesios. Dice, Efesios 1:15 al 23 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice Pablo, yo oro para que ustedes sean llenos y ustedes conozcan la grandeza, no solo la esperanza a la que fueron llamados, sino también el poder de Dios. Ese poder es tan grande que fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y en Efesios 2 dice, no solo es ese poder que levantó a Cristo de los muertos, sino que también a ustedes les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Ese poder es el que yo oro a Dios, dice Pablo, para que ustedes puedan entenderlo, para que ustedes puedan realmente ser llenos de ese poder. Dice, la supereminente grandeza de su poder. Amén. Y esto es, el apóstol Pablo no quería ser exagerado, es como decir la super archirrequete contra mega fuerza de su poder, ¿verdad? Sería como una palabra muy, a veces los niños exageran, no, me voy a comer una pizza super archirrequete contra grande, ¿verdad? Pero Pablo no quería ser exagerado, su palabra no hallaba qué palabra decir, que el poder de Dios es enorme, no hallaba qué poner,
Y esta palabra es como le llaman hipérbola, es algo que lleva los límites, como una exageración, pero con Dios no es exageración. El poder de Dios es ilimitado. Amén. Y dice, entonces dice que Él oraba para que nosotros seamos llenos de ese poder. Pero aquí en la carta a los Efesios, al final, está pidiendo que nosotros seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, ustedes les toca una parte, hay una parte, todo lo hace Dios, pero lo que me refiero en tu responsabilidad y en mi responsabilidad humana, tenemos algo que hacer nosotros. Es un imperativo, es una orden para nosotros a ser fortalecidos con el poder de Dios. Con ese poder ese mismo poder que nos salvó. A veces pensamos que solamente el poder de Dios fue capaz de convertir un corazón de piedra en nosotros y un corazón de carne. Y se acabó el poder. Parece que ese poder fue como una pócima mágica, ¿verdad? Que nomás se efectuó el día de nuestra conversión y ya no ocupamos más de ese poder. No, el apóstol Pablo está diciendo que ese poder lo necesitamos todo el tiempo. Se necesita el mismo poder para hacer que una persona se convierta, pero también ocupamos el poder para que una persona se mantenga firme, se mantenga en santidad, se mantenga estable, que se mantenga creyendo. Ahí también se manifiesta el poder de Dios, en que una persona se mantenga firme, sin caer, que una persona se mantenga estable en su fe, que no titubee. Eso es el poder de Dios, amén. Manifestado en una persona, amén. Así que ese poder es de Dios, el poder de Dios. Quiero que veamos ahora lo que se nos pide, que seamos llenos de qué, que seamos fortalecidos en qué, fortalecidos en el poder de Dios, ese poder ilimitado. ¿Para qué necesitamos tanto ese poder de Dios? Vamos a ver los versículos que siguen, dicen, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí introduce a varios personajes. Dice, ustedes deben estar llenos, fortalecidos en el Señor para que estén firmes contra las acechanzas del diablo, dice primero. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y esto solamente todos concuerdan que se refiere realmente a los demonios, al diablo y a toda su legión, a toda su ejército. Amén. Nuestra lucha, y para los efesios, si recordamos, a los efesios era un lugar en donde se practicaba mucho la magia, la brujería, se practicaban el espiritismo y todas estas cosas. En Hechos 19, se narra, no vamos a ir ahí ahorita, pero solamente recordando, se narra cuando todos los efesios se convirtió. Dice que trajeron los libros de la magia que usaban, de las cosas de brujería que ellos usaban, y quemaron los libros. Cuando se convirtieron, ellos quemaron todos los libros de la brujería, de las cosas que ellos hacían. Dice que el valor de los libros era de 50,000 piezas de plata. Y es difícil estimar el valor de la plata en esas épocas, dicen los comentaristas, porque pues de la plata ya saben que es algo que varía, no es algo que siempre ha tenido el mismo valor, los metales preciosos. Así que, pero el rango más o menos en dólares, lo que sería actualmente, dice que entre $10,000 a $70,000. Imagínense el precio de los libros que se quemaron y la cantidad de libros.
Entonces, para los efesios, el tema de las cosas ocultas, del diablo, de los demonios, todo esto era algo que fue atractivo en su tiempo para ellos, algo que los atraía, que los jalaba. Y de alguna manera todo mundo, las cosas de las brujerías y las hechizos, que sabemos que son abominación delante de Dios, ¿verdad? Pero antes a lo mejor de ser convertidos nos atraía o tenía como una especie de las cosas místicas como que nos daban a veces un tipo de atracción, ¿verdad? Entonces los efesios no desconocían esto, ¿verdad? Cuando el apóstol les hablaba del diablo, ellos sabían a qué se refería, ¿verdad? Cuando se hablaba de los espíritus, dice que las huestes espirituales de maldad, ellos sabían a qué se refería. Entonces, miren, les voy a leer unos versículos de ahí de mismo Efesios, donde menciona esto, dicen. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol le dice a los efesios, ustedes vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo, pero aún vivían de esa manera porque ustedes querían vivir, porque era conforme a su voluntad, conforme a los deseos de su carne. Pero también había una esclavitud al pecado por medio de estas huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Pero eran esclavos voluntarios, no nos resistíamos a esa esclavitud, al contrario, nos gustaba el pecado, la esclavitud. Así que los Efesios ya les había mencionado el apóstol de esto. En Efesios 4, 26 al 27 les dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Les dice a los Efesios que no pecaran, que entre su enojo no fuera un enojo pecaminoso. Dice, no den lugar al diablo. Fíjense cómo aún les advertía que el diablo estaba buscando solamente una rendijita para entrar. Airaos, pero no pequéis. Y no le deis lugar al diablo. Entonces, ya el apóstol Pablo había mencionado a este personaje, al diablo, a los efesios. Les dice también en Efesios 5:11, les dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Las mismas obras de las tinieblas que ellos habían salido, que ellos habían practicado. Así que para ellos no era algo nuevo, que lo que les estaba diciendo. Pero vamos a ver ahora por qué tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, al hablar del diablo, estamos hablando, yo sé que en la actualidad hay muchas personas, hay incrédulos que no creen en las cosas de Dios, no creen en las cosas del diablo. O hay incrédulos que creen hasta en fantasmas, no creen en Dios, pero creen en fantasmas, en otras cosas, Pero el diablo es un personaje real, es alguien real, y cuando hablamos del diablo tenemos que cuidar de no caer en dos extremos como cristianos. Hay un extremo en el cristianismo, en un extremo que se va a una espiritualidad como extrema. Cristianos que ven demonios hasta en la sopa de letras. Cristianos que andan reprendiendo todo, cristianos que andan ungiendo toda la casa, o como el atar y desatar demonios, todo este tipo de cosas,
de prácticas que no las vemos realmente en la Biblia. No vemos ese tipo de prácticas que llevan a una espiritualidad que parece más ya como un espiritismo. Hay cosas que el cristiano ha practicado que se va como un espiritismo, que ya es como demasiado a cosas que nomás que viene de la invención humana, pero realmente la Biblia no nos da permiso de hacer eso, o no nos muestra ejemplos de los apóstoles, de los siervos de Dios, ungiendo a un perro, a cosas así y cosas que uno ha escuchado que a veces son descabelladas. Así que este es el extremo, y les digo por esto porque Efesios 6 en esta parte es tomada muchas veces por aquellos que hacen guerra espiritual, ¿verdad? No se ha escuchado que vamos a hacer guerra espiritual y se van a los volcanes a reprender demonios porque el volcán está enojado, hay demonios del volcán y cosas por el estilo. Cosas que la Biblia no nos da permiso a hacer, que realmente no tenemos ni idea, no sabemos si estamos nomás gastando saliva de embalde y no pasa nada. Uno puede estar gritando y reprendiendo, pero a lo mejor no está pasando nada y la lucha espiritual no se hace de esa manera. Así que vamos a ir viendo cómo es una guerra espiritual real. Porque si hay una guerra y es espiritual, pero no se hace de esa manera, de esas maneras extremas. Entonces, tenemos que cuidarnos del extremo, de caer en ese tipo de cosas irreales. Pero también tenemos que no caer en el extremo de pensar que no existe nada de eso. No tenemos que caer en el extremo de decir, bueno, aquí nomás existen las cosas que yo puedo ver, las cosas lo que yo no veo no existe. No hay como si no hubiera un mundo espiritual. Pero en eso también nos equivocamos, porque realmente hay un mundo espiritual. Si no creyéramos en un mundo espiritual, no podemos creer en Dios porque Dios es espíritu. Hay un mundo espiritual que no ve nuestros ojos, hay seres espirituales que se mueven entre nosotros y nosotros no lo vemos. Y eso no porque lo diga yo, porque sentí, no sé, escalofríos cuando entré a una casa o X cosa. No, es porque la Biblia lo dice, que así existen. Amén. Y aquí nos habla del diablo, ¿verdad? El diablo es un ser, ustedes sabemos que el diablo, Lucifer, el engañador, fue arrojado del cielo, y dice que el diablo está airado, está enojado, odia a Dios y odia a todo lo que sea la imagen de Dios. Si por él fuera, quisiera destruir a todo el mundo. Mira, les voy a leer este comentario que dice, habiendo sido expulsado del cielo, se halla lleno de furia y envidia. Su acción malévola está dirigida contra Dios y su pueblo. Su propósito, por tanto, es destronar a su gran enemigo y lanzar a todo el pueblo de Dios, en realidad a toda persona, al infierno. Él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Tiene un ejército poderoso y bien organizado, y ha establecido una avanzada dentro de los corazones mismos de aquellos que quiere destruir. Amén. Dice en Primera de Pedro 5:8 que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Hay un adversario, tenemos un adversario poderoso. Tenemos un adversario como cristianos desde el día que nos convertimos. Nosotros pasamos a ser adversarios del diablo. Antes no éramos adversarios, antes éramos adversarios de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Pero cuando Dios nos llevó a su reino, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, en ese momento también, sin querer, nosotros no es que nos preguntaron, es algo que automáticamente ya tenemos un adversario porque estamos en el reino de la luz. Y nuestro adversario, el diablo, dice, nuestro.
Es tu adversario, es mi adversario, amén. Anda buscando, anda como león rugiente, buscando con quién jugar y entretenerse, ¿verdad? No, anda buscando a quién devorar. Él no tiene misericordia, él no tiene conciencia, él quiere buscar y destruir. Ese es el adversario que tenemos. Pregunta, ¿cómo nos acecha el diablo? ¿Cómo lo hace? El diablo, como digo, no hay que irnos a los extremos. El diablo no es omnipresente, no tiene los atributos de Dios. El diablo es poderoso, pero no tiene los atributos de Dios. Así que no podemos decir, oh, el diablo me está oprimiendo tal día y está oprimiendo a otro hermano. Es que a esa misma hora me estaba oprimiendo a mí y me estaba atacando. No, el diablo no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Pero el diablo, cuando se refiere a las acechanzas del diablo, no específicamente a él, al espíritu del diablo, a él mismo, sino que a él tiene una agenda, tiene un ejército que controla. Así que el diablo no es alguien, es alguien, le llama a la Biblia que es astuto. Astuto, padre de mentira, homicida. Y el diablo no tiene a su army, no tiene a su ejército volando por los aires diciéndole a las personas, ¡bú! ¡Bú! Sería muy torpe el diablo de hacer eso. O tener a su ejército encerrados en una casa de espantos. ¿Usted cree que eso? Si el diablo fuera inteligente, va a meter a todos sus demonios en una casa para que luego vayan y digan, oh, mira, grabamos en esta casa que espantan y que ahí están todos los demonios ahí perdiendo su tiempo, encerrados en una casa vacía. Qué torpe sería el diablo, la verdad. El diablo no, el diablo es astuto, el diablo está con su army inteligente. El diablo anda con sus secuaces, con todos los demonios, acechando al hombre. El diablo no va a perder el tiempo con faramayas y asustando a la gente, no. El diablo lo que quiere es hacer pecar a las personas, hacer caer a los hijos de Dios. Y aún aquellos que no le conocen, que nunca lleguen al conocimiento de Cristo. Dice que el diablo ciega los ojos del entendimiento de ellos. Entonces, el diablo no pierde su tiempo, es un ser inteligente, astuto. Ese es nuestro adversario. Nuestro adversario no es que si nosotros no tuviéramos a Dios, fuéramos pan comido para el diablo. No fuéramos adversarios para el diablo y para un solo de los demonios, no fuéramos adversarios. ¿Por qué? Porque ellos son seres inteligentes, seres sabios, seres que saben, no es como lo pintan, no es como nos imaginamos de demonios que están ahí, demonios torpes que nomás están haciendo No, eso no tiene nada de inteligencia. No, ellos son seres inteligentes que quieren atacar, que quieren confundir, que quieren traer doctrinas a tu corazón, que quieren desviarte de Cristo, que quieren alejarte de los caminos de Dios, que quieren hacer que te enfríes. Esas son las estrategias de un ser inteligente. Ese es un ser inteligente, amén. Entonces, dice que en Efesios 2, dice que él actúa, dice, que estábamos bajo la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera, esta palabrita, este espíritu del diablo opera, o sea, el espíritu tiene un centro de operaciones, tiene una forma, una estrategia militar, él opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros estábamos antes, pero ahora opera en ellos. No asustándoles, no diciendo, no de repente ahí espantándolos en la noche, no, metiéndoles ideas, cambiando su forma de vivir, para llevarlos a la desobediencia a Dios. Amén. Opera en los hijos de desobediencia, o sea, quiere decir que ellos,
el diablo opera para llevarte a la desobediencia. Ese es su propósito. El propósito del diablo es llevarte a la desobediencia, porque dice que opera en los hijos de desobediencia. Claro, antes nosotros éramos hijos de desobediencia, no que éramos víctimas del diablo, porque queríamos pecar. Pero el diablo aún nos llevaba a pecar a aquellos que deseábamos pecar. Pero ahora el diablo quiere hacer pecar a aquellos que ya no desean pecar, como nosotros. Amén. Pero sigue operando. El diablo tiene un modo de operación. El diablo no es torpe. Y no es una forma de estarlo halagando, sino es una forma de ser realistas con nuestro enemigo. De ser realistas y no tratar de imaginarnos que tú unges algo y el diablo llega y dices, oh no, ya no puedo entrar a esta casa porque ungieron con aceite. Eso hace al diablo tan torpe y tan inútil. ¿Cómo es el diablo? Vas a pararlo con o abres el Salmo 119 y llega el diablo y los demonios y se va a esfumar, ¿verdad? Eso salió de las películas de Hollywood, de una fantasía humana. El diablo no le tiene miedo a eso. El diablo solamente huye de Dios. Pero ahora no vamos a saber totalmente cómo fortalecernos. Vamos a ver por qué. Ese es nuestro adversario. Así de poderoso y de inteligente es nuestro adversario. Gloria a Dios. Vamos a ver un poquito de aquellos, unos ejemplos de cómo el diablo operaba ahora sí, como dicen, tras bambalinas, tras las cortinas, cómo operaba en algunos hombres de la Biblia. Si quiere apuntarlos, pero no los vamos a buscar todos, nomás es Primera de Crónicas 21:1. Dice que el diablo dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. El diablo provocó a David para que hiciera un censo. Pero dices, bueno, qué difícil, qué de malo tiene eso, Perdón, si muchas veces se hizo censo en el pueblo de Dios, pero todas esas veces era un mandato de Dios que contaran a los que había. Pero esta vez era Satanás, no dice que se le apareció Satanás y le dijo, haz un censo, sino que Satanás lo empujó, motivó su corazón. En la forma, ¿cómo les diré? En forma concreta, no sabemos cómo lo hizo, no sabemos si realmente si empezó a bombardear su mente el diablo con estas ideas de que cuenta a los hijos de Israel, cuenta cuánto ejército tienes. O vino por el consejo de una persona que le dijo, que también fue influenciada por Satanás, no sabemos. Pero lo que Dios nos dice es que Satanás fue el autor intelectual de esta desviación de David. Porque el Satanás lo que quería era que David no confiara en su Dios, que confiara en su pueblo. Cuenta cuántos tenemos. Porque la intención del diablo siempre es llevarte a desobedecer. El diablo no te va a empujar a la obediencia, el diablo te quiere empujar a desobedecer. También lo vemos actuando en Job, y ya lo hemos hablado muchas veces. Vemos a Job cómo actúa Satanás tras la cortina, y Dios nos lo enseña para que lo veamos, para que veamos sus artimañas, para que veamos que es un ser espiritual astuto. Vemos a Pedro le dice, Jesús le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, mas yo he orado para que tu fe no falte, pero Satanás está activo en la vida de los creyentes. Y no nomás él personalmente, sino todo su ejército. De una forma inteligente, no de una forma absurda y fantasiosa. No, de una forma inteligente está activo en la vida de los creyentes para hacerlos caer. Así que a Pedro lo querían hacer apartarse de Dios, pero la oración de Jesús fue la que lo rescató. Sin Jesús, Pedro hubiera sido pan comido para ellos.
Si Jesús, Pedro, por más tenaz que Pedro era, por más arrojado que Pedro no era nada para soportar la tentación del diablo. Así que lo vemos ahí actuando tras las cortinas, pero ahí está. Un ser inteligente y organizado. Vemos en el mensaje de Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted sigue esta historia, ahorita no recuerdo dónde está, en el Antiguo Testamento, ¿dónde está? Pero del profeta Balaam, ¿se acuerda que cuando le dijo Balac, bendíceme a mí? No dice, maldice al pueblo de Israel. Y Balaam no lo pudo, nomás salía bendición por sus labios. Y Balaam lo bendecía y lo bendijo como 3 veces. Y ahí parece que se corta la historia, Balaam desaparece. Y después vemos a Moisés que hubo una gran muerte porque muchos israelitas empezaron a agarrar mujeres extrañas. Y fue una horrible y quedó bien registrada y era un pesar para el pueblo de Israel porque habían pecado delante de Dios y la ira de Dios vino sobre el pueblo. Creo que se llamaba Balpeor, pero fue una catástrofe. Y aquí en Apocalipsis nos remonta a esa historia y dice, ¿sabes por qué pasó eso? Porque como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, Balaam lo que hizo dijo, bueno, ¿saben qué? No puedo maldecirlo, pero yo sé cómo enseñarles para que el mismo que los maldiga va a ser Dios mismo. Dijo, ok, vayan todos y busquen mujeres extrañas y lléguense a ellas. Y van a ver que la maldición va a caer de su mismo Dios que los está protegiendo, su mismo Dios los va a castigar, porque Dios ama la justicia. Entonces, vemos al diablo ahí aún en estos personajes que sabe cómo llevar a su pueblo a pecar. Balaam no pudo maldecirlos, pero Balaam le dijo a Balac, no lo puedo maldecir, pero yo les voy a enseñar cómo ellos se van a traer maldición sobre sus propias vidas. Ellos mismos, Dios mismo los va a castigar por su pecado. Y les enseñó cómo poner tropiezo de comer cosas sacrificadas a los ídolos y aún llegarse a mujeres paganas. Así que ahí está el diablo detrás de las cortinas. En el mensaje de Esmirna, Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vemos a esta iglesia, dice que el diablo iba a echar a la cárcel a algunos. Pero sabemos que el diablo no iba a venir físicamente a agarrarlos y echarlos a la cárcel. El diablo iba a usar personas, iba a hacer enojar personas que iban a odiar el evangelio, que iban a aborrecer el evangelio para agarrar a estas personas y echarlas en la cárcel. Entonces, el diablo está presente en la vida del cristiano desde los inicios. En la vida no nomás de todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Está presente. No es que el diablo lo vemos en Génesis, desapareció y ya después lo vemos con Jesús acá, no. El diablo siempre ha estado en la historia de Israel, siempre ha estado en esa cortina que no vemos, en esa cortina espiritual. Así que no debemos ignorar, ¿verdad? Nosotros, les continúo leyendo ahora en Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con hombres débiles, no es con hombres débiles como nosotros, es con seres espirituales, organizados, con estrategia
inteligentes, que tienen una meta y que no descansan, y su meta es apartarnos de Dios. Esa es la meta, de que llevarnos a la desobediencia a Dios. Ellos no se les olvida su meta, no se entretienen en diversiones, no se entretienen en otra cosa. Su meta, ellos, es llevar a los hijos de Dios a la desobediencia. Y dice en 2 Corintios 2, del 10 al 11, dice, en el contexto, dice que sabíamos que había pecado uno en 1 Corintios, había pecado uno tomando una mujer que no le pertenecía, pero después lo perdonaron y ya se había arrepentido de su pecado. Y le dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dice, ya se arrepintió, ya no lo presionen, ya está bien. La idea es el arrepentimiento, la obediencia. Es lo que estamos buscando. Pero dicen, si aún lo presionan más, fíjense cómo dice, aún Satanás puede usarlos a ustedes como cristianos para presionar a este hermano que ya se arrepintió, para que lo lleven a la desobediencia o a que se aparte de Dios. Digo, si ya se arrepintió, está caminando bien, ya déjenlo, porque para que no gane ventaja Satanás, porque si no Satanás nos va a arrebatar una alma. Y el propósito es de llevar almas a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque sus estrategias, no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo quiere destruir a la iglesia de Dios, el diablo quiere apartar a todos y llevar a la desobediencia a Dios. Amén. Así que, fíjense lo que dice Juan 8:44, también dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, les decía a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese la descripción del mismo Jesús acerca del diablo. Le dice que es un mentiroso, homicida, padre de mentira, que no hay verdad en él. Entonces tenemos un adversario que es inteligente, astuto, mentiroso, sin escrúpulos, sin moral, homicida, no tendrá compasión de nadie y al que quiera destruir y quiere destruir a cuanto más pueda. Amén. Ese es nuestro adversario. Que si no fuera por Dios estuviéramos a merced de él. Y si no fuera por la soberanía de Dios, que el diablo no puede hacer nada sin que Dios le permita, no seríamos rival para el diablo. Ese es el énfasis que quiero dejar ahorita en cuanto al diablo. Que es un adversario real, que no podemos jugar tampoco con eso ni ignorarlo. No nos va a servir nuestra humanidad para luchar contra él, no servirá que dejes el Salmo 91 abierto, que tengas un crucifijo, como le hacen a los católicos, o que agarres agua bendita, nada de eso. Por eso dice ahora, después de decir del diablo y toda esta hueste de maldad, dice, por lo que yo les he dicho, tomad, en Efesios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya que tenemos a este tipo de adversario, depende del adversario, ocupamos cierta armamento. Si quieres matar un mosquito, no creo que te vayas a llevar una ametralladora para matar un mosquito, sí. Solamente que tengas buena puntería.
Si vas a matar un mosquito, te llevas un matamoscas y lo matas. Para pelear con un oso, te llevas una escopeta. No te vas a llevar un tenedor para pelear con un oso. Te llevas una arma de acuerdo al adversario. Pero aquí nos dice, para pelear con el diablo, necesitas, dice, toda la armadura de Dios. Para soportar las acechanzas del diablo, dice, tomad toda, no nomás una parte, no nomás los pies, no nomás la cabeza, toda la armadura de Dios para que podáis resistir los embates, resistir y resistir en el día malo, dice. Así que eso es lo que nos está diciendo. Primero nos describe el adversario y luego nos dice, como tienes este adversario tan grande y no lo puedes vencer por tus fuerzas, pero gloria a Dios que tienes a uno más grande que él. Por eso necesitas estar vestido de él, estar fortalecido en él, porque él es más fuerte que el diablo. Ese mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y está en el mundo. El diablo no está en el infierno, sentado en una silla, riéndose y mandando demonios. No. Ese no es el diablo, esa es la imaginación del hombre. Entonces, el diablo está en el mundo. Está con organizado. Amén. Así que tenemos que tomar esa armadura de Dios. Una vez escuchaba a una persona que decía, no busques tanto a Dios, ¿verdad? Porque el diablo, puedes enojar al diablo. Fíjense el comentario, o sea, no te metas tanto con Dios porque vas a hacer que el diablo se enoje y hay que tenerle, no. De hecho, aún si se fijan, ese tipo de comentario parece hasta diabólico el comentario, porque lo que te está haciendo está alejando de Dios. No, hermano, no ore tanto, no busque de Dios, no vaya tanto a la iglesia, porque si no el diablo se va a enojar con usted y lo va a traer cortito. Ese mismo comentario ya es diabólico, porque te está apartando de Dios. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice a Jesús, le dice, Señor, ten compasión de ti, no, nunca te acontezca esto, nunca vayas a morir en la cruz así. Y Jesús lo voltea y le dice, ay, Pedrito, gracias, gracias por ten compasión de mí. No, le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No dice que se le metió a Pedro, se le metió al diablo, no, sino que su comentario iba más orientado a los planes del diablo, de apartar a Cristo de la cruz, de apartar al Señor de su propósito. Así que cuando alguien te haga un comentario que te aparte de llevarte al Señor, no voy a decir que está endemoniado la persona, no, pero su comentario te está llevando tal vez a apartarte del Señor. Entonces está ayudando a la agenda del diablo. Está ayudando a los propósitos diabólicos de apartarnos de Dios. Entonces, no ande reprendiendo. Hay gente, si le dice un comentario, diga, apártate de mí, Satanás, ¿no? Usted tiene que filtrar los comentarios y si ese comentario no te lleva a Dios, deséchalo. Deseche todo comentario que no te lleve y te acerque más a Dios. Amén. Así que aquí nos dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es? Una pregunta, ¿qué será un día malo? Todos decimos, ay, qué malo tuvo este día. Nada me salió bien ahora. O se me descompuso el aire acondicionado. Qué día tan malo. Tenemos días malos. ¿Qué será un día malo? ¿Será cuando te corren de tu trabajo? Dices, bueno, es un día malo. Cuando se muere un ser querido, dice uno, bueno, es un día muy malo. Pero, ¿será esto un día malo realmente en verdad, conforme al versículo? Son días tristes, son días de prueba, pero un día malo es cualquier día, fíjense, es cualquier día en el que eres tentado a desobedecer a Dios.
¿Ah? Dice que nos fortalezcamos en el Señor para poder resistir las acechanzas del diablo y estar firmes en el día malo. En el día malo, en un día que eres tentado para apartarte de Dios, un día que tú dices, ya no quiero buscar de Dios, ya quiero rechazar esto. Y tal vez tú hayas tenido muchos días malos, porque van a venir. Y yo ya he tenido días malos. No conforme a tu propio pensar, que este es un día muy malo, mi esposa me cocinó algo malo, no sé qué. No, un día malo, ¿qué es un día malo? Entonces, el día malo, gloria a Dios, puede llegar también cuando es una tragedia, no que la tragedia sea algo malo, sino que muchas veces somos tentados a dejar de Dios o a alejarnos de Dios cuando las cosas no nos salen bien. Cuando todo va perfecto, decimos gloria a Dios, aleluya, y yo con el Señor hasta el fin. Amén. Yo sé que sí lo dice, no se haga, todo va bien y aleluya, gloria a Dios, y así somos, pero en el día malo, no es que sea un día triste, no. Cuando tendemos a ser tentados a dejar de Dios o aflojar o decir, ¿sabes qué? Yo no quiero buscar tanto de Dios, ya no quiero leer la Biblia, no quiero hacer esto, cuando las cosas no nos salen como queremos. O hay personas que en una tragedia, una pérdida de un ser querido, dicen, ya, ¿por qué lo permitiste? Ese es el día malo porque está siendo tentado a abandonar a Dios, a dejar de Dios, a desobedecer a Dios. En el día de la tentación, cuando vas a caer, ese es el día malo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tenemos un adversario muy poderoso, pero también tenemos días, y van a venir días. No es que diga, bueno, chance tenemos, no, van a venir días malos. ¿Usted cree? Se lo puedo asegurar. Van a venir días malos, porque así lo dice la palabra. El día malo vendrá. ¿Cómo nos hallará parados? Fortalecidos en el Señor, o cuando venga el día malo vamos a decir, ya no quiero nada de Dios, yo no voy a ir a la iglesia, aunque me hablen, ya no voy a contestar, y ya no quiero saber nada de esto. Esa va a ser nuestra reacción porque no nos hemos fortalecido en el Señor. Hay varios tipos de personas. Está el optimista, le voy a decir. Si conoce personas optimistas, hay personas que dicen, todo lo ven de colores. Y el optimista dice, no hay días malos, siempre hay algo bueno en todo. Es el optimista. El pesimista dice, siempre algo anda mal. Piensa mal y acertarás. Es el pesimista. Algo anda mal en este día, pero va a salir mal, algo va a salir mal ahora, vas a ver, algo. El realista dice, hay que tomar cada día como venga. Hay que agarrar el toro por los cuernos. No pienses si va a ser bueno o malo, como venga, agárralo y a torearlo, Es el realista. Nosotros no somos ni optimistas ni pesimistas, no deberíamos ser ni optimistas, ni pesimistas, ni realistas de ese tipo. Tenemos que ser realistas bíblicos. El realista bíblico dice esto, fíjense, el día malo vendrá, porque vendrá. Prepárate para cuando seas probado, porque Jesús está intercediendo para que la fe no falte. El realista dice la palabra de Dios que el día malo vendrá. ¿Cómo yo debo de estar preparando, fortaleciéndome en el Señor para cuando venga, yo no termine apartándome de la fe, apostatando de la fe? ¿Sabe que los únicos que se pueden apartar de la fe son los que estamos en la iglesia? Pues un incrédulo no se aparta de la fe. La Biblia habla de personas que apostatan, que se apartan. También habla que el verdadero cristiano
aunque se aparte por un tiempo, va a volver, y el que ha sido regenerado, aunque se aparte un tiempo y regrese, va a regresar. Pero también habla de otro grupo que se va a apartar y que ya no va a volver. ¿De cuáles seremos? Amén. Tenemos que estar fortalecidos, porque en el día que pase una tragedia, no, Dios no lo quiera, pero el día que falte un ser querido, porque va a faltar un ser querido. El día que pase algo que no esperamos, vamos a renegar del Señor, vamos a dejar a Dios, vamos a escuchar la voz de estos demonios, vamos a escuchar aún a estos demonios, a estos principados, aún usando a personas, a lo mejor a tus familiares, como usó a la mujer de Job. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía le sirves a Dios? Muérete mejor. ¿Todavía vas a la iglesia y te va bien mal? ¿Todavía para qué? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Todo eso son ataques. Y recordemos que no somos víctimas del diablo. Nosotros tenemos la voluntad de escoger si pecar o no pecar. Pero si hay una influencia diabólica, no podemos quitarla. Si hay una influencia que opera, dice la Biblia, que opera en los hijos de desobediencia. Está operando tal vez aún en tu familia que no conoce del Señor, aún aún entre nosotros muchas veces podemos ser instrumentos del diablo, en dar un consejo, en un mal consejo. Entonces, no podemos ignorar que Él existe. Y que estemos parados firmes para el día malo, porque vendrá el día malo. El día malo que nuestra fe va a ser probada, que el día malo en que nosotros vamos a ser tentados de tal manera, tal vez que vamos a querer dejar las cosas de Dios o renunciar a las cosas que hemos creído o orillados a desobedecer. El día malo vendrá, ¿cómo estaremos parados? Y luego dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Dicen otras versiones, dice, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Pónganse la armadura, pero no es para sentarse, sino es para estar firmes en posición de batalla, firmes para nosotros pelear contra acechanzas del diablo. Y no es para también decir, acabando todo esto, estar firmes, también para, acabamos la prueba del día malo, y no es para relajarnos. No, se acabó el día malo, pero vendrá otro día malo. Mientras estemos en esta tierra, seremos probados. Seremos pasados por fuego. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y Dios lo permite con propósitos buenos. Aún para que nuestra fe crezca. Amén. Así que hasta aquí es lo que estamos viendo. Solamente les voy a decir a lo que hemos visto. No hemos visto cómo. Y les recuerdo, no hemos visto cómo ser llenos del Señor, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque eso los describen los versículos que siguen. Lo que hemos visto es quién es nuestro adversario, por qué debemos de estar, por eso mismo debemos estar fortalecidos, porque tenemos un adversario grande. Y puede llegar el día malo que podamos desobedecer, ser tentados a alejarnos o desobedecer a Dios. Pero si Dios lo permite, en los siguientes sermones vamos a estar viendo cómo fortalecernos en el Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar y que el Señor nos ayude a ser conscientes de que alguna vez va a haber un día malo para nosotros y que vamos a tener que agarrarnos de lo que hemos creído, y que tenemos que estar fortalecidos en el Señor, en esa fuerza, a esa super eminente grandeza de su poder. Y Él nos pide, fíjense cómo el mismo Dios que da la fuerza, Él dice,
sean fortalecidos. No es como, Él está dispuesto a fortalecernos. Él está dispuesto a darnos de su fuerza. Solo búsquenla, solo pídanla, lo vamos a ver en la siguiente. Pero necesitamos de Él, Señor. Dice que apartados de Él no podemos hacer nada. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por su amor, su misericordia, su bondad. Gracias, Padre. Padre, ayúdenos, Señor, a no ignorar, Padre Santo, Señor, que vivimos en este mundo espiritual, Señor, a no ignorar que es una batalla, que es una guerra, Señor, que hemos entrado en una batalla espiritual, Señor, que no ignoremos, Padre Santo, las acechanzas del diablo, Señor, que esas acechanzas son inteligentes, astutas, que pueden venir de cualquier persona, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a poder discernir, Padre Santo, todo lo que nos lleve a pecar, todo lo que nos lleve a desobedecer a usted, todo aquello que nos aparte. Padre, ayúdanos, Señor, a poder no tener en poco esta guerra espiritual y a no ser descuidados en nuestro cuidado espiritual, Padre. Padre, gracias, Señor, y que el día malo cuando llegue, Señor, que podamos estar firmes cada uno de mis hermanos, estar firmes para no apartarnos del Dios vivo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.